Bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Administración Agropecuaria. En este caso vamos a abordar el punto 6.3 que tiene que ver con el análisis de otras actividades de servicio. Vamos a ver la administración, el gerenciamiento y el negocio inmobiliario. Como grandes disparadores o interrogantes que vamos a abordar en este video es preguntarnos si es adecuada la estructura de la empresa para el desarrollo de las actividades que nosotros fuimos proponiendo dentro del planteo técnico, y cuáles son los aspectos en los que se pueden trabajar para hacerlo más eficiente. Entonces, el análisis de estas actividades busca responder a si la estructura, por ejemplo, afectada a la gestión es la adecuada, si la estructura del gerenciamiento interno es eficiente respecto a los servicios de gerenciamiento que podemos adquirir a través del mercado, y si la empresa es competitiva en su negocio comparado con el alquiler de tierra, es decir, si las actividades finales que desarrolla son competitivas versus el alquiler, la alternativa de alquilar la propia tierra a terceros. Bueno, entonces vamos a comenzar con el análisis de estas actividades de servicio. Bueno, a modo de introducción, si nosotros comparamos estas actividades dentro del análisis de gestión tradicional que abordamos en el punto 3.6 del programa analítico, estas unidades de negocios que vamos a ver formarían parte de los costos de estructura o de la estructura de la empresa dentro de los componentes de costos indirectos. Solo a modo de repaso, recordemos que en el análisis tradicional nosotros analizábamos las actividades finales, esas actividades finales nos aportaban un margen bruto total, luego teníamos las actividades de servicios, como por ejemplo la maquinaria agrícola que nos iba a dar un saldo positivo y negativo, y luego teníamos los costos de estructura, donde estarían formando parte de estas actividades que nosotros vamos a analizar en este momento. Con la evolución del negocio agropecuario y las alternativas de conseguir gran parte de los servicios que están afectados a la estructura a través del mercado, es que en las nuevas propuestas de gestión se empezaron a incorporar estas nuevas unidades de negocio para ser analizadas. Entonces, cuando vamos a las actividades de servicios, dentro de estas la unidad de negocio de administración, esta unidad de negocio de administración va a representar la dirección general de la empresa y básicamente lo que vamos a hacer es analizar si se encuentra sobre o subdimensionada respecto a otras empresas de similares características y si es eficiente y si no, y si es necesario reorganizar. Entonces, dentro de estas actividades, también vamos a clasificar los costos en fijos y variables. Dentro de los costos fijos vamos a tener el personal, las cargas sociales, los seguros, gastos de oficina, comunicación, asesoramiento, entre otros. También van a formar parte de esos costos fijos las amortizaciones de los bienes de uso relacionados a esta actividad, por ejemplo, edificios, mobiliarios, máquinas de oficina. Y dentro de los costos variables vamos a tener aquella personal que tenga una remuneración variable, honorarios, combustibles y lubricantes, repuestos y reparaciones afectados a esta actividad. Entonces, en este caso no vamos a tener un resultado de la actividad de administración, sino lo que vamos a tener es un costo de este área y, como le mencionaba anteriormente, lo que buscamos es que este costo sea eficiente respecto a empresas de características similares. Y dentro de los costos variables de administración le vamos a sumar a los costos fijos asociados a la administración y nos va a dar el costo total del área de administración. Bueno, otras actividades de servicio va a ser la unidad de negocio gerenciamiento. Dentro de esta unidad de negocio gerenciamiento se coordina, digamos, tiene que ver con todas aquellas actividades que están asociadas a la coordinación de los recursos y la ejecución eficiente de las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Por ejemplo, vamos a tener los costos asociados, por ejemplo, al encargado por el seguimiento el ingeniero agrónomo encargado del seguimiento de los cultivos, podemos tener algún médico veterinario encargado de la nutrición del feedlot o del manejo sanitario del rodeo, ¿sí? Todo esto formaría parte de lo que se denomina el gerenciamiento.
Entonces, en este caso, vamos a comparar si la estructura interna de la empresa, si nosotros contamos dentro de la empresa con ingenieros agrónomos, veterinarios, etcétera, es eficiente respecto a los servicios que se pueden adquirir en el mercado. Entonces, en el caso de que tengan valor de mercado, es decir, que se pueda contratar los servicios afuera, vamos a asumir que esta es una actividad en sí misma y nos va a aportar un resultado positivo o negativo a la empresa. Y en el caso de que no exista valor de mercado, lo que vamos a hacer es cargar ese costo del gerenciamiento dentro de cada una de las actividades que fueron gerenciadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un gasto veterinario para el gerenciamiento de la actividad de cría, ese gasto estaría afectado a la cría. O si tenemos un ingeniero agrónomo encargado del seguimiento del cultivo de maíz, ese costo estaría, en este caso, cargado dentro del resultado de la actividad maíz. Bueno, entonces, en el caso de que exista un valor de mercado en la zona, lo que vamos a tener es un ingreso a esta actividad gerenciamiento, que va a estar dado por el valor de mercado, y vamos a tener los que son los costos variables, en este caso vamos a tener un horario, combustibles y lubricantes, reparaciones, vamos a tener gastos fijos, que tienen que ver con cargas y sueldos y cargas sociales, asociados a una remuneración fija del personal, viáticos, movilidad, comunicación, etc. Y dentro de esos costos fijos también vamos a tener amortizaciones, por ejemplo, afectadas directamente, por ejemplo, en el caso de los vehículos. Y en el caso de que no exista ese valor de mercado, lo que vamos a hacer es asignar el costo de este área de gerenciamiento, ¿sí? a través de algún criterio, se lo vamos a ir asignando a las diferentes actividades que se van realizando en la empresa, actividades finales, y que fueron objeto de este gerenciamiento, de estos costos de gerenciamiento. Bueno, entonces en el caso de que exista el valor de mercado, vamos a tener un ingreso por producción de esta actividad, que va a ser el valor de mercado de los servicios que se fueron ofreciendo dentro de la empresa. A eso le vamos a restar los gastos variables y nos va a dar la contribución marginal. Le vamos a restar los gastos fijos, las amortizaciones directas, por ejemplo, de vehículos, las tenencias de bienes y llegamos al margen de contribución de gerenciamiento. Bueno, por otro lado, el negocio inmobiliario, que lo que va a representar es el resultado asociado al inmueble que disponga la empresa, y lo que nos va a permitir es comparar y evaluar el alquiler versus la producción propia y, por supuesto, poder analizar diferentes actividades finales que hayan sido realizadas bajo tierra propia o en arrendamiento. Y dentro de los ingresos de esta actividad inmobiliaria vamos a tener el alquiler de la tierra propia a terceros, que en este caso vamos a tener un ingreso monetario percibido por el pago del alquiler, y en el caso de que realicemos producción con tierra propia, vamos a tener un costo de oportunidad que va a ser la cesión que realice la actividad inmobiliaria a las actividades productivas. Y en este caso, este costo de oportunidad para las actividades productivas, por ejemplo, maíz, soja, trigo, girasol, invernada, cría, van a formar parte del costo de producción de esa actividad. Y estas sesiones, digamos, o este valor del ingreso a su costo de oportunidad va a ser al valor neto de realización, es decir, al valor de referencia del alquiler en el mercado de la zona. Entonces, dentro de lo que son costos, los costos variables asociados al nivel de producción, vamos a tener lo que tiene que ver con borrar huella en los lotes, borrar taipas, realización de algún tipo de barbechos o cultivos de cobertura. Y dentro de lo que son costos fijos, vamos a tener las conservaciones de las mejoras, alambrados, aguadas, casa, galpón, planta de silo, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las tasas viales en el caso de que se paguen, lo que tiene que ver con el impuesto inmobiliario, el gerenciamiento de esta actividad inmobiliaria y lo que tiene que ver con las amortizaciones directas, que en este caso van a ser las amortizaciones asociadas a las aguadas, a los alambrados, a las plantas de silo, a las casas, a los galpones, etc. Bueno, entonces, ¿cómo se analiza el resultado de esta actividad inmobiliaria? Como vimos,
vamos a tener un ingreso por producción que tiene que ver con el alquiler a terceros y el costo de oportunidad en el caso de que trabajemos con tierra propia. A eso le vamos a restar los gastos variables y nos va a dar la contribución marginal. A esa contribución marginal le restamos los gastos fijos, los impuestos y tasas y las amortizaciones directas y las tenencias de bienes que pueden ser positivas o negativas y llegamos al margen de contribución de la actividad inmobiliaria. Bueno, a modo de cierre, destacar que estas actividades lo que van a permitir es evaluar si la estructura de la empresa es eficiente respecto a los negocios que está desarrollando, y lo que nos va a permitir es contar con un mayor grado de desagregación de la información para la toma de decisiones en las empresas agropecuarias versus lo que era el análisis tradicional, en donde estas actividades y sus costos forman parte todos de una misma bolsa. El objetivo del análisis de la administración es identificar cómo se encuentra esta estructura respecto a otras empresas similares y poder determinar si se encuentra sub o sobredimensionada y qué aspectos se pueden ajustar de esta área. Lo que tiene que ver con el gerenciamiento, ¿sí? Lo que va a permitir es evaluar si la gestión de los recursos se llevan adelante de manera adecuada entre la empresa y en el caso de que haya mercado, si estas actividades realizadas internamente son competitivas respecto a los servicios que podría adquirir la empresa en el mercado. Por ejemplo, los servicios de asesoramiento agronómicos o asesoramientos veterinarios, por ejemplo. Bueno, y finalmente el negocio inmobiliario lo que permite ver es cuál es el peso relativo del inmueble en el resultado final de la empresa y si las actividades que se desarrollan bajo tierra propia son competitivas frente a la alternativa que tiene el empresario de alquilar su tierra a terceros. Y además lo que nos va a permitir es comparar los diferentes tipos de empresas, ¿sí? Con producciones en campo propias o arrendadas, y también comparar el resultado de las actividades finales tanto bajo tierra propia o bajo tierra alquilada. Bueno, le dejamos la bibliografía de consulta